Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie Perfect Ten Liners basados en el libro. Jota dice que si realmente amas a alguien, no mirarás a otras personas, simplemente ayuda a acelerar el proceso de que rompan, para que así no pierdan el tiempo en esa relación. Las personas que son infieles no son buenas, pero eso no significa que incitarlo a hacerlo sea lo correcto. Lo único correcto es terminar la relación. Aquí están las bebidas y los pasteles que pediste. El personal de la cafetería interrumpió nuestra conversación. Al escuchar esto, sentí que no había nada más por lo que sentir curiosidad. Trajeron brownies y mousse de chocolate frente a mí. Faifa bebió el express de un trago y luego tomó un vaso de refresco de limón helado. Después de tomar un sorbo hizo una mueca. Ah, ¿por qué está tan amargo? ¿Cómo es posible que el expreso no sea amargo? El refresco de limón es muy ácido. Mientras hablaba se metió un trozo de pastel en la boca. ¡Qué dulce! ¿Quieres un brownie? Deben estar deliciosos. Ya comí suficiente por ahora. ¿De verdad te gusta comer esto? Porque parece que no lo has comido antes. Ya lo he comido antes, pero no lo he comido en mucho tiempo porque la verdad no me gusta. ¿Te obligaste a comerlo? Solo quiero saber qué tan deliciosa es la comida que te gusta. ¿Qué quieres decir? ¿Y cómo sabes qué es lo que me gusta? Lo leí del cuaderno, escuché y me rasqué la cabeza. ¿No tienes curiosidad por saber por qué te conté la historia de Jota? Es algo que no le he contado a nadie nunca. Porque soy tu compañero de cuarto. No, es porque él ya se había abierto contigo. Él ya sabe lo que te gusta, ya sea comida, bebida, colores, ropa, deportes, canciones, títulos de libros o películas. Todo lo escribe Jota en su cuaderno. Todo lo escribió en su cuaderno favorito y lo más importante es que solo me permite contártelo a ti. Alrededor de las 2 a.m., Faifan se fue, dejó las bebidas y los pasteles en la mesa, así que tuve que comérmelos todos. Estaba tan lleno que mi estómago iba a explotar. Luego me metí en problemas porque mi estómago se llenó y mis párpados empezaron a sentirse pesados. Ya son las 3:20 de la madrugada. Aún quedan unas horas hasta que puedan volver al dormitorio. Mientras tanto, creo que dormiré un poco. Pero antes de que pudiera acostarme, alguien puso una taza de café en mi mesa. Cuando miré hacia arriba, vi un rostro hermoso. Mi corazón latió con fuerza al instante y ya no sentí sueño. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Faifa me lo dijo. ¿O acabas de regresar? Mm, Jota sacó una silla y se sentó frente a mí, tamborileando con los dedos sobre la mesa en silencio. En cuanto a mí, todavía estaba aturdido, incapaz de procesar mis sentimientos. No sabía qué decir porque de repente apareció aquí. El dormitorio tuvo un corte de energía y mi teléfono casi se queda sin batería, así que salí a buscar un lugar para dormir. Puedes volver al dormitorio primero. Está bien, no me esperes, estoy bien aquí solo. Así que le guiñé un ojo de manera descarada. Debí haberme visto muy guapo. ¿Tienes algún problema con tus ojos? Tonto, esta persona no tiene ninguna emoción. Tú eres tan rudo, lo estoy intentando, pero todavía soy inmaduro. Está bien, tienes la mejor personalidad. ¿Puedes conseguir 10 puntos? Por supuesto que estaba siendo sarcástico, pero él no reaccionó, simplemente agarró la taza de café y tomó un sorbo. Luego el silencio nos envolvió de nuevo. Mis ojos empezaron a pesar. Mi cabeza se inclinó hacia arriba y hacia abajo. Me estaba quedando dormido. Si estás cansado, vete a dormir. Una voz baja sonó. Jota me arrojó su chamarra. ¿Por qué me lo das? Puedo hacer lo que yo quiera. Jota continuó golpeando la mesa suavemente con sus dedos, pero yo estaba tan cansado que no quería comenzar una guerra con él. Me tumbé en la silla y me cubrí con su chamarra negra, dejando al descubierto solo mis ojos.
Ya es muy tarde, casi no hay clientes en el restaurante, el aire acondicionado está frío, pero el pensamiento de que no estoy solo me hace sentir cálido por dentro. Incluso si cierro los ojos todavía siento que siempre hay alguien ahí a mi lado.